Entonces tenemos la clase de hoy, metabolismo, caminos para producir energía que tiene la célula, y la clase que viene vamos a analizar algunos textos y algunos artículos relacionados con el metabolismo de las grasas y demás. Los que asistieron a todas las clases o tienen todo el material ya lo tienen claro, pero por las dudas lo vamos a refrescar, ¿sí? Esto lo vamos a volver a ver la clase que viene, despacito, punto por punto, para que ustedes tengan claro qué abarca cada uno de los temas y si tienen todo el material completo y demás. Pero nosotros arrancamos con niveles de organización biológica, fuimos a células, les hago una lectura a vuelo de pájaro, no leo todo, ¿sí? Vimos sistema nervioso con su clasificación, hablamos de niveles de regulación nerviosa, fuimos a la microneurología, es decir, hablamos de neuronas. Nos metimos en tejido muscular, vimos las características y las propiedades, vimos los tipos de contracción desde el punto de vista fisiológico, tipos de fibras musculares que hoy lo vamos a retomar. Hoy vamos a ver biomateriales, estas moléculas orgánicas que necesita la célula para poder llevar a cabo sus funciones biológicas. Vamos a hablar de caminos de producción de energía. Vamos a ver si lo terminamos hoy o lo que nos quede quedará para la clase que viene. Y la clase que viene vamos a hacer una relación entre las fibras musculares y su metabolismo, vamos a hablar del uso de grasas en la actividad aeróbica y vamos a hacer el repaso, para el 23 que va a ser el parcial, ¿sí? Esa es más o menos la idea del recorrido, como para que ustedes vayan chequeando si tienen toda la información, si tienen los audios de las clases y demás. Bueno, antes de meternos, la clase de hoy tiene, sí, lo envío el cronograma. Quédense tranquilos que lo envío. Antes de meternos en lo que va a ser hoy el camino metabólico de la célula y hablar un poco de qué es el metabolismo, nosotros tenemos que hacer como un paneo de algunos conceptos químicos, que por ahí algunos de ustedes los tienen más frescos, inclusive porque los han visto en el secundario, o porque alguna vez han tenido algún acercamiento de química en alguna de los cursos o carreras que hayan. Pero bueno, para los que no tienen idea o para los que tienen esto muy lejano, vamos a hacer un pequeñito paneo. Pero antes, para que ustedes entiendan por qué vemos hoy este tema, vamos a recordar en qué situaciones hemos visto que el organismo necesita energía. Más que el organismo, la célula. Vamos a irnos a nivel celular. ¿Cuándo la célula necesita energía o para qué, por ejemplo? Algo que ya vimos, en clases anteriores. Para los estímulos. ¿Para cómo? ¿Para qué? Para los estímulos, cuando recibe estímulos. A ver, la recepción de estímulo no requiere necesariamente energía. Quizás en la reacción sí. ¿Y cómo puede reaccionar una célula a un estímulo? Lo vimos la clase pasada cuando hablamos de músculo, por ejemplo. Ahí tienen un ejemplo de reacción. ¿Cómo reacciona la fibra muscular cuando recibe un estímulo adecuado? En la reacción del gasto energético, el ATP. En la contracción. Bien. El ATP es la moneda que va a llevar la energía, pero digamos, la fibra muscular en sí, ¿qué hace con esa energía? Se contrae. Entonces, uno de los ejemplos de cómo una célula usa energía o para qué la usa, podría ser la contracción muscular. Una célula también usa energía cuando se divide, cuando se reproduce. Hay unas etapas de la reproducción, de la división celular, que requieren energía. El movimiento de cromosomas en un momento requiere energía. Y también vimos la energía asociada a un sistema de transporte. ¿Se acuerdan? Un sistema de transporte de sustancias que requería energía. ¿Cuál era? ¿Transporte activo se llamaba? Exacto, el transporte activo, que un ejemplo es la bomba de sodio-potasio, o las bombas que mueven sustancias en contra del gradiente de concentración. Esos sistemas de transporte de sustancias que atraviesan las membranas celulares también requieren energía. Entonces, bueno, la célula está constantemente gastando energía, porque contracción muscular hay todo el tiempo, transporte activo hay todo el tiempo, divisiones celulares hay todo el tiempo. Entonces, esa energía que la célula gasta, la tiene que volver a producir, la tiene que volver a fabricar para que haya un recambio. Entonces, lo que vamos a ver hoy es justamente de qué manera la célula
genera procesos para producir energía. Primero, vamos a hacer ese pequeñito paneo que les dije, sin meternos profundamente en cuestiones químicas, pero sí como vamos a tener que usar algún vocabulario para que todos sepamos de qué estamos hablando, ¿sí? Ustedes saben que en la naturaleza, y bueno, y en el organismo de los seres vivos, hay compuestos inorgánicos y orgánicos. ¿Tienen idea de cuál es la diferencia entre un concepto y otro? O ejemplos, si no vamos a definiciones. ¿Qué sería lo que diferencia lo inorgánico de lo orgánico? Unos tienen vida y los otros no. Bueno, a grandes rasgos podríamos decir que unos Son biológicos y otros no. Exacto. Células minerales. Unos participan de los procesos biológicos de las células y otros no. Los componentes inorgánicos, que alguien dijo un ejemplo recién, no sé quién habló. De los inorgánicos, ¿eh? Uno son las minerales. Claro. Y las sales, minerales. orgánicos. Exacto, los elementos químicos en general que carecen de carbono, porque acá la gran diferencia la marca en la estructura interna la presencia de carbono. Entonces, todos los compuestos inorgánicos que nosotros vimos en las clases anteriores, cuando hablamos de agua, cuando hablamos de iones, o sea, de cargas, de partículas con carga eléctrica, ¿sí? Cuando hablamos de calcio en la contracción muscular, bueno, todos esos son sustancias inorgánicas. Pero en realidad los compuestos orgánicos son aquellos que están compuestos por carbono y además participan en los procesos biológicos de las células, en todas esas funciones que nosotros vimos en una primera clase como funciones propias de un ser vivo, ¿sí? Estos compuestos orgánicos, bueno, dijimos, los inorgánicos son simples, no son usados por las células para funciones biológicas complejas, y poseen carbono en su los orgánicos poseen carbono en su estructura. ¿Cuál es la ventaja de la presencia de átomos de carbono, ¿no?, en estos compuestos orgánicos? Que ustedes saben que los átomos de carbono tienen la posibilidad de generar enlaces o uniones con miles de átomos de carbono más, formando moléculas grandes. Y además tiene otra propiedad interesante, que es que no se disuelve con facilidad en agua. Entonces, muchos compuestos orgánicos, por la presencia de carbono, por esta característica de no disolverse fácilmente en agua, forman parte de las grandes estructuras de nuestro cuerpo. Todo lo que es material, todo lo que es estructura corporal, tiene que ver con estas moléculas orgánicas. ¿Cuáles son estas moléculas orgánicas? Ahora les vamos a empezar a dar nombre, que son nombres recontra conocidos. Bueno, las moléculas orgánicas se llaman, cuando son simples, o chicas o pequeñas, se llaman monómeros. Y cuando esos monómeros se unen, forman macromoléculas o moléculas más grandes llamadas polímeros, ¿sí? Un ejemplo, a pesar de que ahora los vamos a clasificar. Los monómeros de glucosa, cuando se agrupan mediante determinadas reacciones químicas, forman polímeros como el almidón, que ya vamos a ver que es un polisacárido, una macromolécula formada por moléculas de glucosa. Lo mismo ocurre con los aminoácidos y las proteínas, o con los ácidos grasos y las grasas en general. Ustedes van a ver por ahí que cuando los monómeros se combinan o se unen para formar estas macromoléculas o polímeros, lo hacen mediante una reacción química de deshidratación. Esto de deshidratación, que nos suena a agua, tiene que ver con un movimiento de iones de hidrógeno, ¿sí? Por eso hablamos de deshidratación. Esta palabrita la vamos a ver en algún momento ligada a la molécula de ATP, en un ratito. Entonces, ejemplos de moléculas orgánicas o de compuestos orgánicos, o también llamados biomateriales, que esto está asociado a lo que decía Carlos hace un ratito. El prefijo bio, asociado a vida, tiene que ver con estas macromoléculas que intervienen en los procesos biológicos de la célula. Cada vez que nosotros imaginemos o describamos una función vital de una célula, como podría ser crecer, reproducirse, nutrirse, etcétera, esos procesos biológicos requieren macromoléculas, ¿sí? Se los clasifica de acuerdo con la estructura química de esa macromolécula. Ustedes saben que los hidratos de carbono, los lípidos o grasas, las proteínas, los ácidos nucleicos y esta molécula de ATP, que la vamos a ver en un ratito,
tienen estructuras químicas bastante parecidas en cuanto a qué elementos químicos la forman, pero lo que varían son las proporciones. Podríamos decir que las proteínas tienen nitrógeno, que es un elemento que no la tienen los demás, pero en general hablamos de carbono, de oxígeno, de hidrógeno, que son los elementos comunes a estas moléculas orgánicas, pero lo que cambian son las proporciones, ¿sí? No hace falta que nos metamos profundamente en cómo está armada una molécula de hidrato, una de lípido, una de proteína, es decir, su estructura química no hace falta que la abordemos, ¿sí? Profe, Sí. todas estas cosas que están nombrando, ¿el cuerpo las incorpora solamente por alimentación? Está buenísimo lo que preguntas. Nosotros tenemos en nuestro organismo, ahora lo vamos a ver cuando describamos cada grupo, algunos de estos elementos llamados esenciales que están ya en nuestro organismo, y otros son incorporados a través de los alimentos, tal cual. Con lo que nosotros solos, digamos, generamos no nos alcanza. Entonces, mucho depende de la dieta, de la nutrición y de lo que comamos. Sí, sí. Okay. Bien, uno de los grupos, dijimos, está formado por lo que se llaman hidratos de carbono, que en los textos también los van a encontrar como glúcidos o carbohidratos. Les doy todos los nombres no para marearlos, sino porque según el texto que aborden, los van a encontrar con distintos nombres, pero sepan que todo apunta a lo mismo. Entonces, hidratos de carbono, glúcidos o carbohidratos, no sé si se me escapa ahora algún sinónimo, son todos los que pertenecen a este grupo. En general representan un 2% de la masa corporal, es decir, muy poquito de nuestra masa corporal. Abarcan en general azúcares, glucógeno, ahora vamos a ver un poquito la diferencia entre estos nombres, almidón, celulosa. Y la función principal de los hidratos es generar una fuente de energía, en algunos casos bastante rápida, y fundamentalmente es fuente de energía, es decir, los hidratos de carbono se consumen para eso. Les digo algo más, importantísimo, nuestro sistema nervioso se nutre exclusivamente de glucosa, es decir, de hidratos de carbono. Por eso cuando nosotros, y esto bueno, lo podrán charlar con alguien especialista en nutrición, pero cuando se hacen esas dietas cetogénicas, que son dietas donde se sacan casi absolutamente los hidratos, si bien esto es imposible porque hay hidratos que están como metidos dentro de los alimentos, pero cuando uno trata de evitar todas las harinas, todos los derivados de harinas y demás, uno restringe bastante esta fuente de energía que es muy importante para nuestro sistema nervioso, ¿sí? Obviamente que nosotros tenemos... Profe, ¿Cómo? una consulta. Sí. ¿No pasa a utilizar la grasa como combustible en la dieta cetogénica? Por eso el nombre de ceto. A nivel metabólico en general, sí, pero el sistema nervioso sigue utilizando la glucosa de tu organismo. Por eso es tan importante, fíjate, cuando vos tenés, por ejemplo, una baja de glucosa en sangre, digamos una hipoglucemia, por más que sea transitoria, esto te trae algunas modificaciones a nivel mental, como cansancio, cierta desconcentración, etcétera, etcétera, ¿sí? Obviamente, insisto, nuestro cuerpo tiene muchas reservas, no es que te vas a quedar sin hidratos o te vas a quedar sin glucosa dando vueltas, porque nosotros tenemos reservas de glucosa en el organismo, que ahora vamos a ver dónde están, ¿sí? Pero en realidad, Marcos, ¿qué es lo que no entendías de los hidratos? No sé qué me querías preguntar. ¿Esto que estamos hablando? Ahora me fijo en el chat. No sé qué es lo que no entendiste de hidratos, si su estructura química, si para qué sirven. Ahora vamos a nombrar cuáles son, ¿sí? Los hidratos, para que lo tengan más claro. Los hidratos suelen clasificarse según la cantidad de átomos de carbono que tengan. No importa cuántos, pero los más simples se llaman monosacáridos, como la glucosa, que la vamos a encontrar dando vueltas en sangre, ¿sí? La fructosa, que es un azúcar que se encuentra en la fruta, la lactosa, que es el monosacárido que se encuentra en la leche. Luego tenemos disacáridos, que están formados obviamente por dos monosacáridos, como la sacarosa. Y después tenemos polisacáridos formados por varios monosacáridos de glucosa, como por ejemplo el almidón, que es el que se encuentra presente mayoritariamente en los alimentos y en las plantas, en los vegetales, la celulosa, que está en los vegetales,
Y el glucógeno, que es muy interesante, lo vamos a nombrar ahora aparte, el glucógeno como ejemplo de polisacáridos, ¿sí? Porque el glucógeno es la forma en que se almacena la glucosa en nuestro organismo. Nosotros tenemos dos grandes lugares en nuestro organismo donde se almacena el glucógeno, que es en el músculo esquelético y en el hígado. Entonces se habla de glucógeno muscular y glucógeno hepático. Y esos dos grandes depósitos son lugares donde nuestro cuerpo, cada vez que necesite, va a ir a buscar glucosa, justamente para reponer la energía que nosotros estemos gastando, ¿sí? Acá dice algo que ahora enseguida lo vamos a nombrar, que las enzimas necesarias para degradar el glucógeno, enzimas son proteínas, también son específicas y están en el músculo y en el hígado, ¿sí? Entonces, estos son nuestros hidratos. Débora, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Débora, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. ¿Es cierto eso de que cuando consumís las reservas en el hígado de glucógeno te empieza a doler? ¿Es verdad eso? Esa punzada que se siente en el hígado cuando corres mucho. En realidad, viste que yo no lo tengo claro desde el punto de vista científico, hay varias hipótesis. Hay una que habla en realidad de que es un problema del vaso. El vaso es un órgano hematocaterético, es un órgano que va, digamos, consumiendo aquellas células sanguíneas que se van destruyendo. Las células sanguíneas, ustedes saben, los glóbulos rojos se reponen muy rápido. Y el vaso es uno de esos órganos que toma células envejecidas, digamos, y las degrada. Entonces, a veces pero se el vaso dice que está del lado izquierdo. Yo hablo de la punzada del lado derecho, que sería donde está el hígado. Claro, no, la verdad que no sabría decirte si es un tema de disminución de glucógeno hepático, porque para que disminuya el glucógeno hepático estamos hablando de un consumo de aquellos. El primero, el primero que se te va a disminuir es el glucógeno muscular. Ese sí puede acabarse bastante rápido porque tiene una capacidad limitada. Ahora, el hepático... Sí, no, me imagino, me parece que es algo más histórico que otra cosa, pero bueno, era sacar la duda, ¿no? Mirá, tenía la hipótesis del vaso, la tenía, pero ahora que me decís del lado derecho no sabría decirte exactamente a qué se refiere, pero podemos averiguar. Yo también he experimentado dolor en el lado hepático. También el del vaso lo conocía, pero está del otro lado, está a la izquierda. Pero a la derecha sí, coincido con Julieta. Mira, podemos averiguarlo. Yo no tengo registro, digamos, de que haya un dolor específico por eso, por una disminución del glucógeno hepático, pero lo podemos averiguar, ¿sí? Bien. Lípidos o grasas. Estas representan un poco más, del 18 al 25% de la masa corporal. Es interesante ver que, ustedes se acuerdan que nuestra membrana celular era prácticamente una capa lipídica y proteica, digamos, que presenta una polaridad, una manera de estar ubicadas esas moléculas, de manera tal que el agua, para poder ingresar a la célula o para poder salir, tiene que hacerlo a través de poros, tiene que hacerlo a través de agujeritos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo hacen las sustancias que son lipídicas para poder meterse adentro de la célula? ¿Sí? Y lo hacen a través de proteínas que sí son hidrófilas. Hidrófila quiere decir afines al agua. Hay distintos tipos de grasas dentro de este gran grupo de lípidos. Vamos a mencionar algunas y les doy algunos ejemplos, más que la definición en sí desde la estructura química. Por un lado, los triglicéridos, todos los conocemos a través del hemograma, que uno se hace habitualmente para ver en qué cantidades están, que son las grasas en cuanto a sólidas y aceites. La característica de grasa o aceite tiene que ver con el estado sólido líquido que presentan estos triglicéridos a la temperatura ambiente, ¿sí? La mayoría de las grasas que nosotros acumulamos a través del metabolismo, a través de los alimentos, se depositan en forma de triglicéridos. Lo que tiene nuestro tejido adiposo es que es ilimitado, o sea, nosotros podemos aumentar ese depósito del tejido adiposo de manera ilimitada. Inclusive cuando tenemos un exceso de hidratos de carbono en nuestro organismo, también se terminan transformando en tejido adiposo graso, ¿no? Por otro lado, fosfolípidos, que son las típicas moléculas de nuestra membrana celular, las que habíamos mencionado cuando vimos la estructura de la membrana celular. Otro tipo de grasa lo constituyen los esteroides,
que son los constituyentes del llamado colesterol, de la vitamina D, de algunas hormonas, como las hormonas sexuales, son esteroides, o sea, tienen este tipo de estructura química. Eicosanoides, que son las grasas que forman las prostaglandinas. Las prostaglandinas son unas sustancias que se manifiestan, por ejemplo, en las respuestas inflamatorias de nuestro cuerpo, ¿sí? Y otros tipos de grasas como los ácidos grasos, que van a estar dando vueltas en sangre, al igual que la glucosa. Otras de las estructuras donde nosotros vimos depositar grasa, la clase pasada, no, la anterior, es cuando hablamos de vaina de mielina. ¿Se acuerdan de esa vaina que rodeaba los nervios? También constituye grasa. Es interesante ver a las grasas como otra fuente energética muy importante, ahora lo vamos a ver en la próxima reunión, ya que 1 gramo de grasa genera mucha más cantidad de energía que 1 gramo de hidrato de carbono. Esto va a ser importante y vamos a ver en qué momento nuestro organismo va a hacer uso de las grasas para poder formar energía, ¿sí? Entonces, otro de los grupitos, lípidos. El tercer grupo, dentro de los hidratos de carbono que habíamos mencionado en esos 5 cartelitos que vimos hace un rato, las proteínas, que también constituyen entre un 12 y un 18% de la masa corporal. Tienen un montón de funciones las proteínas, un montón. Pero una de las principales es la de formación de estructura corporal. Todo en nuestro cuerpo está hecho de proteínas, todo. Todas las membranas, lo que ustedes imaginen, tiene una constitución proteica. Por lo tanto, en etapas de crecimiento y de desarrollo de nuestro organismo hay una gran producción, una gran síntesis de proteínas en nuestro organismo porque necesitamos aumentar la estructura corporal. Los monómeros, es decir, las moléculas pequeñas que forman las proteínas, se llaman aminoácidos. Y esto responde un poquito a lo que me preguntaban hace un rato. Hay una cantidad de aminoácidos esenciales, que son unos 12, que fabrica nuestro propio organismo, y hay otra cantidad de aminoácidos que deben ser incorporados a través de la dieta, ¿sí? Además de esa función estructural de las proteínas, Nicolás, me preguntás, por ahí me lo preguntaste antes, lo del ¿qué me preguntas con respecto al maratonista? No, lo dije antes, cuando estaba hablando del tema de la glucosa del hígado. Ah, me llegó tarde, bueno, perdón. Además de la función estructural, que es una función netamente propia de las proteínas, les decía que hay un montón de funciones más. Vamos a encontrar proteínas con funciones reguladoras. Por ejemplo, la mayoría de las hormonas son proteicas. Lo vamos a ver cuando veamos sistema endocrino. Sacando las sexuales y otro grupito más que son esteroides, que las nombré hace un rato, la mayoría de las hormonas son peptídicas, o sea, son proteicas. Los neurotransmisores, que la clase pasada los vimos en la unión neuromuscular, ¿se acuerdan? Pero que dijimos que en todas las sinapsis químicas hay neurotransmisores, son proteínas. ¿Qué regulan en ese caso? El pasaje del impulso nervioso de una célula a la otra, ¿sí? Después vimos que hay proteínas contráctiles, y el ejemplo de actina y miosina que vimos la clase pasada con los miofilamentos de la fibra muscular, que ahí son proteínas que se deslizaban utilizando la energía justamente para llevar a cabo la contracción del músculo. Otras proteínas tienen función inmunológica. Los anticuerpos, que ustedes conocen en la respuesta inmune de nuestro organismo, son proteicos, ¿sí? También tenemos proteínas de transporte, es decir, proteínas que se encargan de transportar sustancias. Por ejemplo, la hemoglobina, que la vamos a ver cuando veamos sangre y sistema respiratorio, es una proteína que transporta oxígeno en su mayor porcentaje y también transporta dióxido de carbono. O sea, transporta gases en sangre. También tenemos proteínas que se encargan de hacer que algunas sustancias puedan entrar en las células. Por ejemplo, la insulina va a ser una proteína importante que nos va a ayudar a que ingrese la glucosa en las células. Y también hay proteínas catalíticas. Estas son las llamadas enzimas. ¿Qué hacen estas proteínas que actúan como enzimas? Aceleran reacciones químicas. Cuando nosotros decimos que hay una proteína que cataliza una reacción química, lo que estamos diciendo es que la facilita, la acelera. Hay reacciones químicas que se llevan a cabo en milisegundos en nuestro organismo, gracias a estas enzimas. Si las enzimas no existiesen, estas reacciones químicas llevarían mucho más tiempo.
¿sí? O sea que enzimas, y las enzimas suelen tener como sufijo, como terminación, el sufijo asa. Por ejemplo, la milasa, como la milasa salival, es una enzima que degrada hidratos de carbono en la boca, en la presencia de nuestra saliva. Bueno, muy bien. Nos faltan 2 grupitos más. Débora, Sí. Pregunta, las proteínas, no tenemos reserva de proteínas en el cuerpo, o sea, no podemos reservarla como la glucosa o... No, sí que esa, tenemos. ¿no? Lo que ¿Sí? pasa es que la proteína no tiene, fíjate que yo nombré un montón de funciones, pero no la puse como fuente energética. Claro, por Si eso, bien las sí. proteínas pueden ser usadas en un caso extremo como fuente energética, no se usan. Se usan en casos extremos de inanición o de desnutrición muy avanzada, ¿sí? Pero el cuerpo echa mano a hidratos y a grasas como fuente energética. Por lo tanto, la proteína se guarda, digamos, para otra función. Y si vos me decís reservas proteicas, en realidad no es que haya reservas. Tenemos proteínas en toda la estructura de nuestro cuerpo. Si vos llegaras a un extremo de inanición o de desnutrición, lo que hace tu cuerpo, lo que hacen tus células es empezar a usar esa proteína propia de tu estructura corporal como fuente energética. Básicamente ¿Sí? degradás la masa muscular. Bien. Exactamente. La masa muscular o la sacás de otros lugares, es el típico caso, vieron, de los chiquitos con abdómenes muy abultados, muy flaquitos pero con abdómenes abultados, porque en realidad comienzan a sacar proteína del cuerpo y donde hay desplazamiento de proteína hay desplazamiento de líquido. Lo que se produce en esos organismos es un aumento, un edema, un aumento de líquido en el peritoneo. Por eso esas pancitas tan grandes en chicos desnutridos, ¿sí? Pero eso es por un movimiento proteico, porque el cuerpo empieza a consumir las propias proteínas de su estructura corporal. Pero en realidad la proteína... O sea que cuando pasa eso estamos hablando de un desbalance. Sí, de un desbalance y de una falta de recursos metabólicos para poder producir energía, de hidratos y de grasas, fundamentalmente. Claro. Que son los primeros sustratos Los primeros que el cuerpo va a usar. De energía, claro. Claro. Bueno, muy bien. Tenemos entonces los ácidos nucleicos como otro grupito orgánico. De esto no vamos a mencionar mucho, pero sabemos que son el ADN y el ARN. El ADN o ácido desoxirribonucleico es el que forma el material genético de las células, el que lleva la información genética, y el ARN es el mensajero que colabora con ese ADN en la síntesis de proteínas, ¿sí? Los ácidos nucleicos son nombrados así porque donde primero se descubrieron fue justamente dentro del núcleo de las células. Bien, y ahora sí, la presento nomás a esta molécula y la vamos a volver a tomar en la próxima reunión. El adenosín trifosfato, que yo algo les había comentado la clase pasada, es una molécula que va a estar formada por 3 compuestos de fósforo inorgánico, un azúcar o ribosa y una proteína, que es la adenina. Esta molécula, así como la ven, es como la moneda de cambio energética de la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula cada vez que quiera usar energía va a tener que abrir o desdoblar una molécula de ATP. Si no tiene ATP, la molécula carece de energía, porque es la forma energética que lee, podríamos decir, la célula para poder ser utilizada. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que cuando gastamos moléculas de ATP, las tenemos que volver a reponer. Y en esa reposición es que vamos a ver los caminos energéticos que tiene la célula para poder formar moléculas de ATP. Que lo vemos en el próximo capítulo, en la próxima reunión. ¿Sí? Así que hacemos la pausita cortita y en 5 minutos nos encontramos. ¿Sí? Bueno, entonces yo les decía que la célula usa energía y vimos en qué situaciones, ¿no? En la contracción muscular, para poder dividirse y reproducirse, para poder usar un transporte activo de sustancias a través de la membrana celular. Y entonces es importante para eso que se lleven a cabo dentro de la célula reacciones químicas. Ese conjunto de reacciones químicas y físicas, ahora vamos a ver un poquito la diferencia entre lo químico y lo físico, que se llevan a cabo dentro de la célula con el objetivo de obtener energía, recibe el nombre de metabolismo. La palabra metabolismo ustedes ya la escucharon alguna vez. ¿Relacionada con qué? Cuando uno habla de metabolismo, ¿de qué habla? Y habla de cómo el cuerpo
por ahí reacciona a los alimentos. Bien, Generalmente. está asociado con la alimentación, está asociado, ¿por qué? Porque nosotros dijimos que gran parte de la energía que va a producir la célula la va a producir usando los combustibles que vienen con el alimento. Cuando uno dice esta persona tiene un metabolismo muy alto, esta persona tiene un metabolismo bajo, estamos refiriéndonos muchas veces a la velocidad con la que las células fabrican energía. Entonces, si yo... ¿Qué es la capacidad enzimática, profe? ¿La capacidad enzimática dijiste? Las enzimas. Bueno, las enzimas son las que median, son las proteínas que van a mediar estas reacciones químicas. Así que cuando uno tiene una gran capacidad metabólica, evidentemente tiene enzimas que están funcionando bien, ¿sí? Bien. ¿Por qué reacciones químicas y físicas? Bueno, la química tiene que ver justamente con cambio de sustancias, cuando las sustancias cambian su estructura química. Cuando yo ingreso en mi organismo macromoléculas a través de los alimentos y las transformo en moléculas más chiquitas, ¿sí? Y lo físico tiene que ver con la producción de calor o con el cambio de estado que tienen las sustancias. Por eso a las reacciones metabólicas se las divide en dos. Reacciones que tienen que ver con el armado de sustancias, o reacciones anabólicas, cuando yo construyo o cuando yo sintetizo sustancias, cuando mi cuerpo crea proteínas, por ejemplo. Eso es anabólico. La síntesis de proteínas es un ejemplo de reacción anabólica. Mi organismo fabrica proteínas, consume aminoácidos que vienen con los alimentos, o usa parte de los aminoácidos esenciales que están en el cuerpo y fabrica proteínas. Eso es anabólico. Ustedes habrán escuchado la palabra anabólico. ¿Relacionado con qué? Con el crecimiento normalmente. Con el crecimiento. Habrán escuchado hablar de sustancias anabólicas, que son sustancias que crean proteínas. Los anabólicos sintéticos que se consumen muchas veces son justamente ¿para qué? Para hacer crecer el músculo, ¿sí? Para hacer crecer estructuras. Bueno, voy de sustancias más simples y armo sustancias más complejas. Y por otro lado, la contrapartida de esta situación anabólica es la reacción catabólica, al revés, la que hace que una macromolécula pueda dividirse en moléculas más pequeñas. Esto es lo que sucede durante todo el proceso digestivo. Yo consumo macromoléculas complejas a través de los alimentos y mediante enzimas, mediante jugos gástricos y demás, yo lo que hago es separar esas macromoléculas en moléculas más chiquitas que puedan trasladarse a través de la sangre e ingresar a las células, ¿sí? Profe. Sí. ¿No está también asociado con, yo he escuchado o también he dicho mucho de evitar el catabolismo con respecto a perder masa muscular? Claro, bueno, porque ahí el catabolismo estaría pensado en el sentido de justamente destruir o abrir macromoléculas, sí. La glucólisis es un ejemplo de reacción catabólica. El sufijo lisis quiere decir destrucción. Cuando yo tomo moléculas de glucosa y las degrado, ahora las vamos a ver, las abro, las voy desarmando para poder fabricar energía, lo que provoco es glucólisis, o sea, destrucción de moléculas de glucosa, ¿sí? Profe, Bien. o sea, Sí. para entender este proceso, yo incorporo proteínas por intermedio de alimentos. El Sí. cuerpo con la digestión lo disuelve porque si no es muy grande no lo puede trasladar y se convierte en aminoácido para después volver a unirse y convertirse en proteína, digamos, lo que se genera Así es para es. poder trasladarse. Así es. Son reacciones que tienen un lado y tienen el otro. Y normalmente nuestro organismo está permanentemente remodelando. Está gastando y está volviendo a fabricar. Está gastando y está volviendo a fabricar. O sea que son reacciones que se dan en todo momento. En épocas de crecimiento, imagínate en la preadolescencia o los primeros años de la infancia, obviamente las reacciones anabólicas superan en proporción a las catabólicas, porque vos lo que tenés que hacer es armar estructura. ¿Sí? Claro, se va formando todo, va creciendo. Es la etapa de crecimiento. Bien. Ahora, para poder llevar a cabo estas reacciones químicas, dijimos, en muchas de ellas se usa energía. Y esa energía, la única forma en que es identificada por las células a través de estas moléculas de ATP, de adenosín trifosfato. Volvemos a tener acá los tres fósforos inorgánicos, la ribosa y la adenina. Ahora, ¿por qué decimos que esta molécula es una molécula energética o que contiene energía? ¿Dónde está la energía? La energía está
en estos enlaces que unen los grupos de fósforo inorgánico. Por lo tanto, si yo lo que quiero es obtener energía, debo abrir una molécula de ATP, que digamos la palabra correcta o más científica sería desdoblar una molécula de ATP. Tengo que separar un grupo de fósforo inorgánico y dejar libre la energía de esta unión. Ahí voy a tener libre la energía para poder usarla, ¿sí? Obviamente que después, ¿qué me va a quedar dando vueltas en la célula? Me va a quedar una molécula de adenosin difosfato, o ADP, porque va a tener 2 átomos de fósforo, y me va a quedar fósforo inorgánico dando vueltas por acá. Yo voy a tener que volver a armar la molécula de ATP para tenerla disponible para usar la energía en otro momento. Para poder formar nuevamente moléculas de ATP, la célula va a usar 3 caminos. 3 caminos para formar moléculas de ATP. Insisto, caminos energéticos o caminos para formar ATP, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Porque ahora viene lo peor. Así que prepárense. Yo les voy a mencionar o les voy a describir 3 caminos de producción de moléculas de ATP, que los vamos a mencionar por separado, pero en realidad en la vida real de la célula se habla de un continuum energético. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula en un momento va a usar este sistema, en otro momento va a usar este, pero según cómo siga la actividad, quizás vuelva a tomar algo de acá, y finalmente si la actividad se mantiene en el tiempo, va a usar energía de este sistema. Pero no es que los sistemas se dan, ¿son 4 tipos los que está mostrando? No, son 3. No es que estos sistemas se dan por separado, sino que se van como complementando unos con otros. Primero les cuento el tipo de actividad y después vamos a describirlo, qué es lo que sucede químicamente. Cuando una persona arranca una actividad, es decir, parte del reposo a la actividad, o en el arranque de una carrera, o en un gesto tan explosivo como un salto o un lanzamiento, nuestras células necesitan un sistema de proporción de energía muy rápido, porque el gesto es explosivo, porque la célula pasa del reposo a la actividad instantáneamente, y entonces requiere energía de manera rápida y disponible. Entonces, la célula va a utilizar energía de unos compuestos que están formados por fósforo. Por eso este sistema se llama sistema de fosfágenos, o de compuestos fosfatados. Entre esos compuestos fosfatados hay uno que se llama fosfocreatina, está formado por fósforo y por una proteína que se llama creatina, que es un sistema, ahora voy a volver a esta diapositiva, pero vamos a recabar en la primera, en este sistema de fosfágenos. Les doy el segundo nombre porque en algunos textos pueden encontrarlo como sistema anaeróbico aláctico. Chan, chan, ahora vamos a definir qué es esto. Ahora cuando lo expliquemos vamos a volver al nombre para que entiendan por qué se lo llama así. Es un sistema que provee energía para actividades de muy alta intensidad y corta duración. Insisto, saltos, lanzamientos, arranques de una carrera, un pique final de una carrera también puede usar o echar mano al sistema de fosfágenos, ¿sí? ¿Qué necesito? Como combustible o como sustrato energético, voy a usar compuestos fosfatados. ¿Dónde van a estar esos compuestos fosfatados? Suelen estar dentro de la fibra muscular. ¿Por qué dentro de la fibra muscular? Y porque yo necesito energía de manera rápida. Entonces la energía tiene que estar disponible ahí donde la voy a usar. Si voy a contraer músculos... En el músculo, claro, en el músculo directamente. En el músculo va a estar el compuesto fosfatado. Correcto. ¿Cómo funciona esta producción de energía? Yo tengo una molécula de fosfocreatina, que podría ser un ejemplo de compuesto fosfatado. Hay otros, Hay otros compuestos fosfatados, pero yo les pongo de ejemplo la fosfocreatina. Esta molécula de fosfocreatina, mediante la acción de una enzima que se llama creatinoquinasa, no importa el nombre, pero ya sabemos lo que es una enzima, es una proteína que cataliza, es decir, que acelera la reacción química. Mediante la presencia de esta enzima, esta molécula de fosfocreatina se abre, se desdobla. Por un lado la creatina, que es la proteína, y por el otro lado el fósforo inorgánico. Nuevamente aparece el fósforo inorgánico. ¿Y en el medio qué? La unión energética. Entonces, esta molécula se abre y libera energía.
¿Y para qué se usa esa energía? Para formar moléculas de ATP. Porque yo les dije que con esa energía juntábamos una molécula de ADP, o sea, con 2 fósforos, y un fósforo inorgánico que te suelto por ahí. Tomo esta energía, uno, y formo moléculas de ATP. Entonces la célula ya tiene a su disposición moléculas de ATP listas para abrir y usar la energía. Este proceso que les acabo de explicar se lleva a cabo en milisegundos. Muy rápido. Ahora, es un sistema que proporciona energía para formar ATP, pero en una cantidad muy limitada. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de fosfocreatina que yo tenga disponible en el músculo. Y no hay mucha fosfocreatina en el músculo. ¿Es posible aumentar esta cantidad de sustrato energético, o sea, a través de aumentar la fosfocreatina? Sí, ahora lo voy a repetir, Natalín, ahora lo repito. No es posible aumentar demasiado esta cantidad de fosfocreatina. Entonces, ¿qué ocurre? La cantidad disponible para formar ATP es poca. Me va a servir para ese arranque, me va a servir para ese pique, me va a servir para ese salto o ese lanzamiento. Si mi actividad continúa, si mi carrera continúa en el tiempo, la célula va a tener que usar energía de otro sistema. Y mientras tanto, este se va a volver a reponer. Mientras tanto, este se va a volver a reponer, de manera tal que si yo cuando culmino mi actividad me mando un último pique o un último aumento de intensidad, quizás vuelva a usar energía de este sistema. Repito entonces, sistema de fosfágenos, también llamado, ahora vamos a ver por qué, sistema anaeróbico aláctico. Se lo llama anaeróbico porque en esta reacción química que les acabo de mostrar, no usamos moléculas de oxígeno. No quiere decir que la célula no está recibiendo oxígeno. Sí, está recibiendo, pero no lo va a usar para esta reacción química. Por eso es un sistema anaeróbico. No va a depender del oxígeno. No depende del oxígeno para llevarse a cabo, ¿sí? Bien. Correcto. Entonces, y aláctico repito, porque no deja resto, ¿no? Exacto, no va a dejar ningún tipo de residuo químico. Es un sistema como muy limpio, podríamos decir. Se abre el compuesto fosfatado, libera energía, y esa energía se usa para sintetizar o armar una molécula de ATP. Repito, que lo tenés acá. Una molécula de fosfocreatina se abre o se desdobla, libera energía, y esa energía forma una molécula de ATP, que es la que va a usar la célula para contraerse. Nosotros ya vimos la clase pasada. ¿Para qué usa la fibra muscular el ATP? ¿Quién se acuerda? Específicamente, ¿para qué lo usa? Para contraerse. Para transportar. Está bien, contraerse es como el tráiler de la película, pero si yo voy adentro de la película, específicamente ¿para qué usa el ATP? Contraerse sería como para toda la transportar respuesta. la energía. Para transportar la energía. Bien, pero ¿se acuerdan? Mi pregunta va a ¿en qué paso de la contracción se usaba el ATP? En el movimiento de las fibras, como era el acercamiento. Cuando cambia el ángulo. Claro, ahí está. Sí, muy bien. Cuando cambia el ángulo, el filamento grueso, ¿sí? Y ahí tracciona. Para eso se usaba la energía. Entonces, para esas primeras fibras musculares que van a accionar en este gesto explosivo y de corta duración, se usa el ATP proveniente del sistema de fosfágenos. ¿Cuál es el problema que tiene el problema o la dificultad que tiene este sistema? Que me sirve para una actividad intensa, pero de muy cortita duración. Estamos hablando de segundos. Cuando yo digo corta duración, el monohidrato de creatina en el gym, que acá me pregunta Nicolás, está asociado por un lado con este sistema de fosfágenos, por otro lado también la creatina se ha descubierto con el tiempo, una influencia en lo que es el sistema nervioso en particular. Se usan algunas patologías nerviosas, porque tiene que ver con la facilidad de la conducción nerviosa. De todos modos, Nicolás, yo no tengo muy claro si el consumo de manera artificial aumenta los depósitos de fosfocreatina, porque está comprobado que hay un límite muscular. Por lo tanto, no es algo que vos puedas utilizar como medida anabólica, si querés, ¿sí? Será marketing, quizás sí. Y además, ojo, porque cuando vos incorporás mucha proteína de manera artificial, sintética o a través de los alimentos, te
tenés otras consecuencias en el organismo con este aumento de proteínas, como por ejemplo retención de líquidos, una dificultad para eliminarlas a través del sistema renal, entonces hay como una sobrecarga en el sistema renal, tenés otras consecuencias, ¿sí? Bien, entonces, sistema de fosfágenos no tiene residuos, no usa el oxígeno, y sirve simplemente para unos 10 o 15 segundos de inicio de actividad. Por eso les decía de muy corta duración. Un salto, un lanzamiento, un arranque en una carrera. Esto es bien de fosfágenos, ¿sí? Para un atleta de alto rendimiento que corre la carrera de 100 metros, quizás este sistema es muy importante, porque prácticamente el tiempo que le lleva a ese corredor la carrera de 100 metros es casi netamente de fosfágenos, ¿sí? Es que está dentro de la gama de los 10 o 12 segundos, que es lo que va a necesitar. Exacto, exacto, muy poquito. Bien, supongamos que voy a volver a mi diapositiva de los 3 mecanismos energéticos para presentarles el segundo, ¿sí? Ahora, en este segundo mecanismo, la célula requiere energía para una actividad que dura un poco más. Podríamos pensar que si estamos en una pileta, una carrera de unos 50 metros, una actividad un poco más duradera, un pique de fútbol para trasladarme de un lugar al otro de la cancha. Bueno, estas actividades, fíjense el nombre, glucólisis anaeróbica, ya no van a usar compuestos fosfatados como combustible, como sustrato energético, van a usar glucosa. De ahí que este sistema se llame glucólisis. Lo que vamos a hacer es una degradación, por eso lisis, una degradación de la molécula de glucosa. ¿Está bien? Y a partir de esa glucosa vamos a obtener energía. Pero fíjense que el nombre es glucólisis anaeróbica. ¿Por qué? Porque todavía no vamos a usar moléculas de oxígeno para estas reacciones químicas. Este sistema proporciona energía suficiente para un ejercicio de unos pocos segundos hasta un minuto. Estamos hablando de actividades todavía muy cortas en el tiempo, ¿sí? Sostenidas en el tiempo, pero un minuto ya no son los primeros 10 o 15 segundos. Es una actividad un poco más duradera. Olvídense lo que dice el resto de la diapositiva porque se van a complicar, pero tiene que ver esto con una reacción química que vamos a ver ahora. Y prepárense, porque la próxima diapositiva les va a mostrar todo lo que vamos a hacer con esa molécula de glucosa durante este proceso. Pero quédense tranquilos y tranquilas, que después les voy a dar el tráiler de esta película. No hace falta conocer toda la película completa. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer esta molécula de glucosa es transformarse como unas 16 veces en pequeños pasos de reacciones químicas para ir desde un estado inicial a un estado final que ahora vamos a ver cuál es. Para ubicarnos gráficamente y mentalmente dónde estamos, todo lo que está en azul en la diapositiva o violetita es el interior de la célula, por eso lo llamamos citosol. ¿Se acuerdan que citosol era todo lo que estaba dentro de la célula? Esta línea que está acá, ¿qué será? La membrana. La membrana plasmática. La membrana celular. Todo lo que está fuera de color celeste es plasma. ¿Qué es plasma? Es líquido, el líquido que está fuera de la célula. ¿Se acuerdan que esto lo vimos cuando hablamos de líquido intracelular y líquido extracelular? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, esto bien podría ser, lo azul o violeta, bien podría ser una fibra muscular. Podría ser otro tipo de célula, pero supongamos que es una fibra muscular, ya que estamos hablando de músculo, ¿sí? Bien. Vamos a arrancar entonces a usar una molécula de glucosa. Esa molécula de glucosa puede ser una molécula de glucosa que ya estaba en el músculo, puede ser una molécula de glucosa que estaba fuera en sangre y llegó desde la sangre hasta la célula muscular. Puede ser también una molécula de glucógeno, es decir, un polímero o un conjunto o un paquetito de moléculas de glucosa que estaba dentro del músculo. Nosotros dijimos que el glucógeno, la forma en que se depositaba la glucosa, la encontrábamos en el músculo, uno de los depósitos, o en el hígado. Para este proceso de glucólisis anaeróbica, el músculo suele usar el glucógeno que está dentro de la fibra muscular, porque también la necesitamos de manera muy rápida. Entonces solemos usar el glucógeno que poseemos
dentro del músculo. Y acá sí, ojo, nuestros depósitos de glucógeno pueden variar en relación con la dieta que nosotros hayamos tenido, sobre todo las últimas 48 a 72 horas previas a la competencia. Repito, nuestros depósitos de glucógeno muscular dependen en gran parte de la dieta que nosotros hayamos tenido. Por eso, para deportistas de alto rendimiento y para deportistas en general, la dieta previa a la competencia es importante. Si yo consumí hidratos o no consumí. Profe, también es la incorporación post, también, para la recuperación de los depósitos. Bien, y también para la recuperación de lo que se gasta, tal cual. Y para la recuperación de lo que se gasta, perfecto. Entonces, repito, el sistema que estamos viendo, para no perdernos, se llama glucólisis anaeróbica. Me sirve para actividades desde unos pocos segundos hasta 1 minuto. ¿Qué va a usar como sustrato energético, como combustible? La glucosa, ya sea en forma de glucógeno, porque la tengo depositada ahí, o en forma de glucosa libre. Empiece por glucógeno o empiece por glucosa, fíjense que después los cambios suelen ser los mismos. Nada más que para convertir glucógeno en glucosa voy a gastar energía. Un poquito, pero después la voy a recuperar, ¿sí? Bien. Todos los nombres que ustedes ven acá, fructosa, fosfofructoquinasa, bueno, todos los nombrecitos estos de enzimas, olvídense, no se preocupen, son todos pasos intermedios que sufre esa molécula de glucosa. Y a medida que se va degradando y que va sufriendo cambios químicos, fíjense ustedes que se va liberando energía para formar ATP. ¿Lo ven? Si yo miro a la derecha de toda esta cadena de reacciones químicas, se va liberando energía para formar ATP. Bien, yo degrado esa molécula de glucosa, la degrado, formo ATP, y llego a un estadio final que recibe el nombre de piruvato o ácido pirúvico. Este va a ser como el estadio final de todo este proceso al que yo someto a la molécula de glucosa. Este ácido pirúvico, si yo dejo que se acumule adentro de la célula, se transforma en algo que se llama ácido láctico. Repito, este ácido pirúvico, que es el producto final de todo este proceso que se lleva a cabo dentro de la célula, si yo dejo que se acumule dentro de mi célula, se transforma en ácido láctico. Como yo no puedo dejar que una sustancia ácida se acumule en la célula, porque el incremento de acidez es perjudicial para todas estas reacciones químicas, tengo que eliminarlo, ese ácido, o tengo que llevarlo afuera de la célula. Entonces nosotros vamos a ver que una manera de reciclar o de lavar, todas estas palabras se las digo porque seguro que algunas veces lo escucharon, este ácido láctico, es, por ejemplo, llevarlo a la sangre, lo tengo acá en el músculo, ¿no? Lo llevo a la sangre, y ese ácido láctico en el hígado, mediante la acción de una enzima, se transforma en glucosa, así loco como lo escuchan. Ese ácido láctico, mediante la acción de unas enzimas, va al hígado y se transforma en glucosa. ¿Por qué al hígado? Porque dijimos que en el hígado estaba el segundo gran depósito de glucógeno. Este proceso se llama, se los digo, no hace falta saberlo el nombre, pero es interesante, se llama gluconeogénesis, porque es origen de glucógeno a partir de una sustancia nueva, por eso lo de gluconeogénesis. Entonces el ácido láctico, que era nuestro residuo en este proceso, voy a volver atrás, por eso se llamaba este caminito glucólisis anaeróbica, y por eso el primer proceso que les mostré se llamaba sistema anaeróbico aláctico. ¿Por qué? Porque en el anterior no teníamos ácido láctico como residuo. En cambio en este, en la glucólisis anaeróbica, quizás lean por ahí, o proceso láctico, porque acá sí tengo ácido láctico como producto final. Profe. Cuando una persona no entrenada, realiza una actividad netamente anaeróbica, ¿sí? Se manda un pique, una carrera, sube rápido una escalera y demás, a veces hay mucha acumulación de ácido láctico.
porque a lo mejor esas células no han logrado llevar este ácido láctico a la sangre, que se recicle, y a veces esto provoca fatiga muscular, la acumulación de este ácido láctico, en personas no entrenadas, porque en general este ácido láctico, cuando uno entrena, la célula facilita este caminito del ácido láctico hacia la sangre, y por lo tanto no se acumula en la célula. Entonces, vamos a sintetizar este camino, y después hacemos la pausita, y en la próxima reunión vemos el aeróbico. Repito, en este proceso de glucólisis anaeróbica, la célula usa glucosa, solamente glucosa, acá no hablé de grasas, solo glucosa, como sustrato energético o combustible, para una actividad que va a durar de pocos segundos a 1 minuto. Durante ese proceso que se lleva a cabo dentro de la célula, la glucosa se degrada, pasa por distintos estadios mediante reacciones químicas, durante las cuales se libera energía para formar ATP. Finalmente, queda un producto residual, que es el ácido pirúvico, que si queda ahí en la célula se transforma en ácido láctico, o sea, si no se sigue degradando, que es lo que vamos a ver en el próximo camino. Se transforma en ácido láctico y hay que eliminarlo de la célula para que no se acumule ahí. Este sistema también proporciona poquita energía, poquito ATP, porque una actividad de 1 minuto puede ser una carrera, no sé, de unos 200 metros. Las actividades anaeróbicas generalmente caracterizan aquellos deportes que tienen gestos explosivos o que tienen momentos de pique. Ustedes saben que el fútbol es un deporte que tiene una base aeróbica, pero tiene mucho de anaeróbico, porque el jugador está cada rato picando, el básquet lo mismo, ¿sí? Son actividades netamente anaeróbicas donde lo que yo tengo son esfuerzos intensos y tiempos de recuperación. Esfuerzos intensos y tiempos de recuperación. Lo que vamos a ver ahora, después de la pausita, en 5 minutos nos encontramos, vamos a ver qué es el sistema aeróbico, que es el gran sistema de producción de energía, el gran sistema, el tercer camino que nos toca para poder fabricar moléculas de ATP. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe, una pregunta. ¿Este sistema es propio del músculo, no es sanguíneo? Es propio del músculo, la glucosa, ¿no? porque usás glucógeno muscular, totalmente. Ahora, si tus reservas de glucógeno muscular estuvieran muy disminuidas, la célula tendría que usar glucosa de otro lado. Tiene que traer glucosa a través de la sangre. De la sangre. Pero normalmente... Si hay, lo usa el ¿Cómo? músculo y si no. No escuché, perdón. No, repetir lo que si justamente si hay un depósito lo usa, si no va a la... Exacto. Acá lo importante es que solamente podés usar de manera anaeróbica glucosa, no podés degradar grasas anaeróbicamente. La grasa va a necesitar oxígeno. Ahora lo vamos a ver, va a necesitar moléculas de oxígeno. Para degradar hidratos no hace falta, de esta manera, no hace falta. Pero para usar grasas o inclusive proteínas como fuente de energía, sí vas a necesitar moléculas de oxígeno. Solamente se van a poder usar de manera aeróbica. Por eso ya podemos ir pensando que las actividades netamente anaeróbicas no se usan para justamente usar grasas como combustible. Ustedes habrán escuchado decir que cuando una persona quiere bajar de peso y quiere que su organismo use grasas como combustible, la actividad tiene que ser netamente aeróbica. Bueno, la razón ¿cuál es? Esta, que las grasas no se van a poder degradar de manera anaeróbica. Distinto es después si pensamos en un deporte anaeróbico que combina cuestiones aeróbicas, eso es distinto, ¿sí? Pero si yo no uso ninguna actividad de tipo aeróbico, no puedo usar las grasas como combustible. Esto es importante entenderlo desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Bueno, cortamos y hacemos 5 o 7 minutitos y nos volvemos a juntar, ¿sí? Estírense un poquito, por favor, el último diferentemente. ¿Sí? Está perfecto. Ahora vamos a retomar, para los que entraron recién, no se preocupen. Ahora retomamos. Lo que sí sabemos, fisiológicamente hablando, que las moléculas de grasa no se pueden degradar, o sea, no se pueden empezar a transformar sin la presencia de moléculas de oxígeno. Porque en las reacciones químicas necesarias usamos oxígeno. Entonces, ahí tenemos un problema.
Bueno. Estamos más o menos como para arrancar. ¿Quién falta? A ver. Algunos están terminando de conectar. Ahí vamos. Vamos a retomar un poquito de antes, ¿sí? Vamos a volver a nuestra diapositiva original. Así hacemos como un raconto de lo que vimos hasta ahora. Bueno, dijimos que hay un sistema de obtención de energía rápida que depende de compuestos fosfatados, entre ellos fosfocreatina, que nos permiten resintetizar, o sea, nos permiten armar nuevamente moléculas de ATP, que era un sistema de energía rápida que se agota cuando se agota el sustrato energético y que no sirve para actividades intensas en cuanto a, digamos, a la ejecución, pero sí de muy cortita duración, apenas unos pocos segundos. Es un sistema que no genera residuos, simplemente lo puedo volver a usar una vez que esos compuestos fosfatados vuelvan a recuperarse. Glucólisis anaeróbica, un sistema que usa glucosa como combustible, o glucógeno, en el caso de usar el depósito de glucosa, que me permite formar ATP. Esta palabra mol quiere decir cantidad de ATP por mol, o sea, por cantidad de sustrato. Con una cantidad de glucosa yo formo 2 moles de ATP. Esa es más o menos la relación. Una cantidad de glucosa, 2 moles de ATP. Se lleva a cabo dentro de la célula y obtiene un producto residual, que es ese ácido pirúvico que se puede transformar en ácido láctico. La energía que se obtiene me permite desarrollar una actividad que va de unos pocos segundos a 1 minuto aproximadamente. Hay autores que dicen que este sistema alcanza a veces hasta actividades de 2 o 3 minutos. Depende del autor que ustedes tomen, pueden variar un poco los márgenes en cuanto a la duración de las actividades. Ahora bien, si mi actividad va a ser más duradera, la voy a llevar a lo largo del tiempo, ya mi sistema va a necesitar presencia de oxígeno para algunas reacciones químicas que ahora vamos a ver. Por eso se lo llama también sistema oxidativo. La palabra oxidativo tiene que ver con el uso del oxígeno. Y voy a poder usar en este tipo de procesos tanto glucosa como ácidos grasos, como aminoácidos en el caso de que mi organismo necesitase echar mano a las proteínas para poder formar ATP, pero mucho ATP. Acá con una cantidad de glucosa o de grasa o de proteínas vamos a formar de 36 a 38 moles de ATP, es decir, una cantidad de energía mucho mayor, ¿sí? Entonces, el sistema aeróbico, o también llamado sistema oxidativo, o también pueden escuchar por ahí glucólisis aerobia, en el caso de que use glucosa, ¿no? Puede usar hidratos de carbono, grasas y en menor grado las proteínas para utilizar obtención de energía. Acá dice a través del ciclo de Krebs, que es un nombre propio que vamos a ver ahora, dicha energía es mucho mayor que la que se obtiene por la vía de glucólisis, o sea, por el proceso anterior que vimos. En este ciclo de Krebs se obtiene ATP y se forma dióxido de carbono y agua. Ahora vamos a ver que esos van a ser los dos grandes residuos que va a tener este sistema aeróbico, agua y dióxido de carbono. Y volvemos acá a un hermoso esquema que está como muy sintetizado, pero que lo vamos a ir analizando de a poquito. Nosotros tenemos acá, en esta línea rectangular, la membrana celular, otra vez. Que si fuese la membrana de una fibra muscular, ¿cómo tendría que ser? A ver si alguien se acuerda. Cuando nosotros vimos sinapsis neuromuscular en la clase pasada, yo les dije algo en relación a la membrana de la fibra muscular. Tenía una característica anatómica importante. No me quiero equivocar, profe, pero rugosa. Y si te equivocás no hay problema tampoco. Dale. ¿Rugosa era la fibra? Muy bien, muy bien. Tenía rugosidades. ¿Viste? El trabajo no te está obnubilando la capacidad de acordarte, Natalie. Bueno, tenía pliegues, ¿se acuerdan?
Esos pliegues yo les conté que en anatomía tienen que ver con la posibilidad de mucha superficie en poco espacio. Bueno, si esto fuese una fibra muscular, nosotros para representarla bien, además de tener forma alargada, que acá no lo tiene, tienes un rectángulo, tendría que tener invaginaciones. Pero bueno, es un detalle. Esta podría ser una célula cualquiera, pero supongamos que fuese una fibra muscular. En el proceso anterior, en el de glucólisis anaeróbica o sistema láctico, nosotros teníamos glucosa, ¿se acuerdan? Y esta glucosa, mediante una cantidad de reacciones químicas que acá están todas simplificadas con una sola flecha, miren qué bonito, termina en ácido pirúvico. ¿Esto dónde se llevaba a cabo? En el citosol de la célula, es decir, dentro de la célula, en el líquido que está dentro de la célula. ¿Qué lográbamos con este sistema de glucólisis anaeróbica? Lográbamos energía para formar ATP. Todo esto lo vimos en la diapositiva pasada. Si yo no hacía intervenir a las moléculas de oxígeno, ese ácido pirúvico, que era el estadio final de nuestra glucosa degradada, se transformaba en ácido láctico. Acá dice o etanol, porque en algunos seres vivos esto provoca como producto residual alcohol. Todo lo que es la fermentación en las bebidas alcohólicas que tienen que ver con seres vivos como algunos hongos o algunas bacterias, provocan etanol. Ese alcohol es un producto residual de metabolismo anaeróbico, ¿sí? Pero esto sucede en otros seres vivos. Si este ácido pirúvico no se transforma en ácido láctico e ingresa a la mitocondria de la célula, esto que está acá en rosa es la mitocondria de la célula. ¿Qué era la mitocondria? Era una organela, una estructura que está dentro de algunas células, que tenía una forma de dos membranas, una lisa por afuera y una con rugosidades por adentro. Y yo les dije, cuando presentábamos las partes de una célula, les dije que las mitocondrias eran las grandes usinas de la célula, los grandes lugares donde se fabricaba energía. ¿Por qué? Porque todo el metabolismo aeróbico se va a llevar a cabo dentro de la mitocondria, es decir, acá dentro se va a fabricar la mayor cantidad de moléculas de ATP. Entonces vamos otra vez. Fosfágenos con energía rápida acá, dentro del citosol, en los lugares donde haya fosfágenos. Glucólisis anaeróbica o sistema anaeróbico, acá en el citosol de la célula, con la glucosa y con las distintas enzimas anaeróbicas. Sistema aeróbico o glucólisis aeróbica se lleva a cabo dentro de la mitocondria. ¿Por qué se lleva a cabo dentro de la mitocondria y no afuera? Porque acá en la mitocondria voy a tener las enzimas necesarias para poder degradar este ácido pirúvico. No van a estar en cualquier lugar esas enzimas, van a estar dentro de la mitocondria. Entonces solamente acá adentro voy a poder hacer esto. ¿Qué ocurre? ¿Puedo hacer esto con ácido pirúvico? Entonces, ¿qué voy a estar usando como combustible? La glucosa, porque el ácido pirúvico era un producto intermedio en esta degradación de glucosa. Entonces, si el ácido pirúvico se mete en la mitocondria, lo sigo degradando, lo sigo transformando y sigo produciendo energía para formar ATP. Ahora, ¿qué puede ingresar a la mitocondria también? Pueden ingresar ácidos grasos, o sea que yo voy a poder usar como combustible las grasas dentro de la mitocondria de la célula. ¿Y de dónde vienen esas grasas o esos ácidos grasos? Vienen de la sangre. Algunos depósitos de ácidos grasos tengo dentro del músculo, pero también tengo ácidos grasos dando vueltas en sangre, y cuando la célula quiera, va a traer esas grasas a su interior y las va a degradar adentro de la mitocondria. ¿Estamos bien? ¿Qué le pasa a la molécula de ácido pirúvico o qué le pasa a la molécula de ácido graso o inclusive a la de proteína llegado el caso? Empieza a sufrir transformaciones químicas. El primer grupo de transformaciones químicas recibe el nombre de ciclo de Krebs porque es un ciclo que lo descubrió, obviamente, alguien llamado Krebs, y es una serie de transformaciones químicas que lo que hacen es liberar electrones. Esos electrones pasan a una segunda etapa, donde se van trasladando de una molécula a otra, y en ese salto de electrones se libera energía. Yo se los cuento así como el tráiler de una película, pero lo importante es esto.
En estas reacciones químicas y en estas hay presencia de átomos de oxígeno. Quiere decir que acá en la mitocondria tuvo que entrar el oxígeno para poder llevar a cabo estas reacciones químicas, que es la única manera en que se libera energía y se forman moléculas de ATP. ¿Y de dónde viene ese oxígeno que ingresa a las mitocondrias? También de la sangre. De la sangre. ¿Y la sangre de dónde lo trae al oxígeno? De los pulmones. Perfecto. Los alvéolos. Perfecto. Yo estoy respirando, el oxígeno entra por sistema respiratorio, del sistema respiratorio pasa al circulatorio y la sangre transporta el oxígeno hasta a todas las células del organismo. Y una vez que el oxígeno entró a la célula, no solamente atravesó la membrana de la célula, se metió acá en el citosol, atravesó la membrana de la mitocondria y se metió en la mitocondria para poder llevar a cabo todas estas reacciones químicas. Entonces, es tan importante en el sistema aeróbico que yo tenga suficiente combustible, como también que tenga suficiente oxígeno. Porque voy a necesitar ambas cosas para poder generar todas estas reacciones químicas, ¿sí? Oxígeno y nutrientes. Los nutrientes será glucosa, será ácidos grasos, ya veremos la clase que viene en qué momento usamos unos u otros. Pero lo importante es tener suficiente cantidad de oxígeno, porque si yo no tengo oxígeno adentro de la mitocondria, no voy a poder llevar a cabo estas reacciones químicas. Y la presencia de oxígeno, fíjense qué importante que es, que cuando yo termino de armar moléculas de ATP y las dejo ahí disponibles para que la célula las use, yo voy a tener dos residuos, productos finales de este sistema aeróbico. Uno es dióxido de carbono, CO2, y el otro es agua. Y tanto en la molécula de dióxido de carbono como en la de agua, tengo oxígeno. ¿Lo ven? CO2 y H2O. Tengo oxígeno en las dos. ¿Cómo se elimina el dióxido de carbono y cómo se elimina el agua en nuestro organismo? Con la transpiración, el agua. Perfecto, transpiración, orina, humedad cuando hablamos, etc. ¿Y el dióxido de carbono? Expirando, largando el aire. A través de la respiración, a través de la expiración. Y yo pregunto, tanto el dióxido de carbono como el agua y el oxígeno, ¿atraviesan fácilmente las membranas celulares o no? Sí. ¿Por qué? Porque ¿Cómo lo no vimos requiere, no tenía que usar energía para hacer esa actividad. Perfecto, lo hacen por difusión simple y se mueven de donde hay mucho a donde hay menos. Entonces fíjense, yo tenía mucho oxígeno en pulmones y menos en sangre, esto lo vamos a ver cuando veamos cardiovascular. Pasa el oxígeno a la sangre. En un momento tengo mucho oxígeno en la sangre y menos en la célula, entonces pasa el oxígeno dentro de la célula. En un momento tengo mucho oxígeno acá y poco en la mitocondria, pasa el oxígeno en la mitocondria. Fabrico energía, y cuanto más fabrico, más residuos químicos genero. ¿Qué residuos químicos genero? Dióxido de carbono. Cuando tengo mucho dióxido de carbono acá, pasa dentro de la célula, dióxido de carbono sale de la célula y va a la sangre, pulmones, su ruta afuera. Y el agua, que atraviesa la membrana celular a través de poros específicos para el agua también va a salir de la célula, va a ir hacia el líquido extracelular. Y de ahí se va a ir a riñones, se va a ir a glándulas sudoríparas, etcétera, etcétera, y lo vamos a eliminar. Son dos residuos muy fácilmente eliminables, tanto dióxido de carbono como agua. Entonces yo puedo generar mucho ATP y al mismo tiempo generar muchos residuos, pero mi organismo lo elimina. Otro de los elementos residuales, que acá no lo vemos acumulado, pero que también se va a perder, es calor. Parte de la energía se va a transformar en forma de calor. Entonces, cuanto yo más metabolismo aeróbico genere, más calor voy a generar. Que el calor también tiene maneras de disiparse y de salir, que lo vamos a ver en una de las últimas clases. Profe, entonces, sí. Una consulta. ¿Cada sistema está conectado con el otro o son individuales? Te pregunto esto porque da la sensación que es uno producto del otro, digamos, como que la primera reserva que utiliza el cuerpo es el primer sistema que vimos. Después cuando ya no tiene más, salta al segundo, y después cuando ya no tiene más, salta al tercero. O sea, ¿está bien eso? Está buenísimo lo que preguntaste. Directamente al aeróbico.
Está buenísimo lo que preguntaste. En general se dan de manera encadenada, pero a veces subsisten o coexisten prácticamente dos sistemas al mismo tiempo. Y a veces también, con el entrenamiento, vos facilitás que tus células usen un determinado tipo de proceso. De la misma manera en que tus células podés facilitarlas para el uso de grasas como combustible. Por ejemplo, esto lo vamos a ver la clase que viene, pero está muy en boga hoy en día hacer actividad física en ayunas, que esto lo vamos a charlar con algunos estudios de por medio, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo bajo el nivel de glucosa y el nivel de glucógeno muscular, las células tenderían a usar grasas como combustible. Digo tenderían porque esto depende también del estado de tu organismo, ¿no? No es fácil salir a hacer actividad física sin haber desayunado, y esto va un poco en contra de toda la tendencia a pensar que el desayuno tiene que ser una comida súper energética, que vos tenés que arrancar con eso para poder después hacer actividad física, ¿sí? Pero bueno, esto va a hacer que tu organismo eche mano a un sistema o a otro, o a un tipo de combustible de sustrato energético o a otro, ¿sí? Pero se dan de manera encadenada, aunque no necesariamente tienen tiempos rígidos. No es que termina uno y empieza otro, ¿sí? Imagínate también que si vos venís corriendo una maratón o una actividad de largo alcance, y en los últimos tramos de la actividad, vos... ¿Qué me venís a preguntar? Estoy con la clase. Alguien tiene el micrófono abierto, chiquis. Si vos en el último tramo de tu actividad aeróbica te mandás un sprint, es decir, un aumento de intensidad o de velocidad, por más que vos vengas trabajando con un sistema aeróbico, en esa fase final tus células van a tener que echar mano a un sistema anaeróbico de obtención de energía, porque vos tenés que darle un aumento de energía rápida a ese sistema, ¿sí? Ok, entiendo. Bueno, acá hay un cuadro que más o menos sintetiza todo lo que vimos. Duración de distintas variables para poder comparar los tres procesos, ¿no? Duración de la prueba. Nosotros dijimos que el láctico era para los primeros segundos. Ven que acá es otro autor el que hizo este cuadro y habla de menos de 35 segundos, pero más o menos son los primeros segundos. Para un sistema láctico o de glucólisis anaeróbica, acá les da entre 35 segundos y 2 minutos y medio. Y aeróbico más de 3 minutos, no le ponemos límite, ¿sí? Si vamos a un ejemplo de una misma prueba, que podrían ser pruebas de natación, usan acá como ejemplo, les ponen 50 metros los libres al primero, siempre hablando de alto rendimiento, a mí los 50 metros libres me llevaría más tiempo, ¿no? 100 metros y 1500 metros, como para pensar en tres pruebas bien diferenciadas, porque si yo pienso en 200 metros o 400, ahí es como que voy a tener que estar pensando en distintos sistemas, pero estamos poniendo los extremos. Sistema predominante para el primero, ATP-PC, es decir, compuesto de fosfatos. Para el segundo, glucosa-glucógeno. Y para el tercero, glucosa-glucógeno-grasa. Fíjense que dice sistema predominante, no dice sistema único. Acá va un poco la respuesta que vos me decías hace un ratito. Si yo digo sistema predominante, quiere decir que quizás de fondo yo pueda estar trabajando con otro sistema de obtención de energía, pero el que predomina en ese momento es ese. ¿Sí? Porque además también, o sea, puede ser también depende del músculo que exijo, digamos, en una parte del cuerpo puede estar un sistema y en otra parte otro. Claro. No es lo mismo trabajar con grandes grupos musculares que hacer un trabajo, por ejemplo, bien específico de un grupo muscular. Además, bueno, ustedes no se olviden que el metabolismo basal de nuestro cuerpo es aeróbico, es decir, el trabajo del corazón, el trabajo de la musculatura de las vísceras, todo lo que es el metabolismo basal es aeróbico. Siempre nos reímos porque decimos, quiere decir que yo quemo grasas sin hacer nada. En realidad, no es que uno utiliza grasas como combustible, va a utilizar hidratos de carbono, pero el metabolismo va a ser netamente aeróbico. ¿Por qué? Porque mi cuerpo en reposo no va a estar usando energía ni de los compuestos fosfatados ni del glucógeno muscular, que lo tiene que tener reservado para el esfuerzo físico. Entonces, si yo estoy sentada escuchando la clase, mis músculos, el corazón, etcétera, están usando energía, pero esa energía que usan de ese metabolismo básico es aeróbica. Porque el metabolismo anaeróbico está reservado para el esfuerzo físico. Si no, yo estaría consumiendo glucógeno muscular a cada rato, ¿se entiende?
Y no es así, el glucógeno muscular está reservado para la actividad. ¿Dónde se almacena la energía? En los dos primeros sistemas, fundamentalmente en el músculo, porque necesito energía de manera disponible rápida. Ahora, para el sistema aeróbico, esa energía puede estar en sangre y en el hígado, y según lo que necesite la voy usando. El suministro de sangre es muy importante en el sistema aeróbico. ¿Por qué? Porque el sistema aeróbico depende de esa llegada de sangre a la fibra muscular. Porque le tiene que llevar el oxígeno. Exacto, porque tiene que llevar el oxígeno y muchas veces tiene que llevar los nutrientes que están dando vueltas en sangre. Entonces la disponibilidad sanguínea para el sistema aeróbico es fundamental. Necesidad de oxígeno solamente en el aeróbico. En los otros dos no. Reitero, necesidad de oxígeno para las reacciones químicas. No es que no necesito el oxígeno si voy a hacer un pique, ¿se entiende? Pero las reacciones químicas que usan oxígeno son en las aeróbicas. Generalmente, el factor que limita el ejercicio, para el primer sistema, fundamentalmente es el agotamiento de compuestos fosfatados. Yo les decía, se me termina la fosfocreatina y no puedo obtener más energía de ese sistema. Y para el sistema láctico, fundamentalmente las reservas de glucógeno muscular, porque eso va a depender de cuánto tiempo yo voy a poder usar energía propia de ese sistema. Ahora, en la actividad aeróbica es muy raro que se me agote el sustrato energético. ¿Por qué? Porque puedo usar hidratos, porque puedo usar grasas, porque en general las reservas de mi organismo me permiten hacer uso de esos combustibles. Entonces es raro que yo me agote porque me quedé sin hidratos en el cuerpo o me quedé sin grasas. Pero sí, el factor limitante suele tener que ver con el oxígeno. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que dejo de respirar? No. La capacidad de ingreso de oxígeno y de uso de oxígeno por parte de mis células puede estar disminuida. Una persona no entrenada, llega un momento que para poder ingresar oxígeno y hacer que las células usen oxígeno, si no está entrenada, lo que hace es a lo mejor empezar a aumentar la frecuencia respiratoria. Empieza a respirar más rápido y se agita, y ese sistema no da abasto. Ustedes venían para casa, yo ponía el vacío. Pensé que me preguntaban algo. Para proveer de oxígeno a las células. Entonces, es normal que el límite de la actividad aeróbica esté dado más por una capacidad cardiovascular o cardiorrespiratoria que por un agotamiento del combustible o del sustrato energético. En cambio, en los otros dos sistemas, el sistema energético, el combustible es prácticamente el limitante de la actividad. ¿Se entiende? Perdón, en el segundo, en la glucólisis, el limitante era la cantidad de glucosa disponible. El glucógeno muscular, claro. El glucógeno muscular prácticamente, las reservas de glucógeno muscular que vos tengas, ¿sí? Recuerden que el glucógeno muscular sí puede presentar variaciones con respecto a la dieta, los compuestos fosfatados prácticamente no. Y después, en el sistema aeróbico, es importante la dieta, pero también es importante el entrenamiento porque vamos a ver la clase que viene de qué manera se facilita el uso de determinados combustibles con el entrenamiento. Lo que les voy a pedir para la clase que viene, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de fibras musculares, de tipos de fibras musculares? Fibras rápidas, fibras lentas, fibras rojas o blancas. Bueno, vamos a volver a esa diapositiva de las fibras musculares. Vuelvan a leer esa diapositiva de las fibras musculares y fíjense si en las características ahora descubren características que tienen que ver con lo que vimos en la clase de hoy. Porque vamos a partir de ahí la clase que viene. Vamos a tomar esos tipos de fibras musculares y las vamos a caracterizar con lo que vimos de metabolismo energético, para entender este concepto de fibras lentas y fibras rápidas, asociado con lo que vimos hoy de metabolismo energético. ¿Sí? Muy bien, algunos están anotando, quiere decir que la tarea la van a hacer, perfecto. Otros confían en que se van a acordar, bueno, digamos. Tipos de fibras musculares relacionadas con lo que vimos hoy de metabolismo energético, ¿está bien? Bueno, los voy a ir dejando, así descansan. Yo sé que la clase de hoy es compleja, porque tiene mucho de químico, tiene mucho de nombre químico, pero si ustedes tratan de entender el concepto de lo que vimos, no hace falta ir a los nombres de las reacciones químicas, los nombres de las enzimas, los nombres de los pasos,
Por lo menos para esta cursada no hace falta, y lo que me interesa es que entiendan el cuadrito final. No quiere decir que tengo que aprender solo el cuadro y nada más, pero el cuadro es como en la síntesis de todo lo que vimos. Y me parece que eso es como, clarifica bastante lo que acabamos de ver. Igualmente, este es un tema para volver a leerlo, chicos, por lo menos una vez, despacito, deglutirlo despacito, y todas las preguntas que surjan de esa segunda lectura, vemos si las podemos charlar el miércoles que viene, ¿sí? El miércoles que viene hablamos del examen, les cuento la modalidad, les cuento más o menos qué es lo que abarca, como para que se queden tranquilos y tranquilas. Bueno, listo, a cuidarse y a